Bueno, yo tengo muchas cosas que agradecerle a Víctor Salazar Llerén. Una antigua es mi libro, em, La Ruta Natural, que él compiló. A mí me hubiera tomado 5 años hacer el trabajo que él hizo probablemente en pocos meses. Y luego salió, bueno, varias cosas, ¿no? Pero este librito, Todas las huacas se titula, título que me abochorna porque yo no soy ni siquiera una huaca, y Todas las huacas es un título excesivo para las cosas que escribo yo, que son de poca monta. Así que, pero de todas maneras, el librito es notable, está muy bien hecho, y luego que tiene al final una cronología de mis publicaciones, lo cual me parece ya insólito, ¿no? Que alguien se haya tomado el trabajo de ver dónde se publicaron mis cosas, en revistas, en libros, y bueno, y eso es un trabajo que le debo acá a mi amigo Víctor, que es un curioso hombre de letras de Chincha, lo cual también es insólito, ¿no? Que haya una persona que se dedique a las letras y con excelencia en Chincha, pero es el caso de Víctor, que ha no solo leído, sino asimilado a muchísimos autores, y que tengo yo la suerte de que le interesen mis cosas y que me publique, ¿no? Bueno, pero Víctor tiene la palabra. Bien, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación para poder hablar un poco sobre el libro de Alberto. En realidad yo conozco a Alberto ya casi 20 años, en realidad, y desde hace 20 años vengo siguiendo su obra, tanto en prosa como en verso. Y bueno, no solamente soy el único, quizá somos muchos que vivimos en Ica que le tenemos un gran aprecio y admiración, ¿no?, por lo que escribe. Entonces, en estos 20 años, Alberto siempre nos ha comentado, por ejemplo, personalmente, siempre me dice que no hay que perder la oportunidad de escribir un texto. Entonces, yo había preparado un texto, solo que me salió, como muchas veces suele salir, un tanto extenso. Entonces, estoy viendo la forma de editarlo en este momento, siendo mi propio editor. Pero en todo caso, voy a leerles algunos fragmentos de este texto. Para septiembre de 2019, el poeta César Panduro finiquitaba los últimos detalles para la 5ª edición del Festival de Poesía Poetas en la Arena de Huacachina. Mientras coordinaba con él algunos asuntos referidos a mi participación en dicho festival, en algún momento de la conversación, a sugerencia suya, salió a flote la siguiente proposición. ¿Y si le sacamos algo al maestro Benavides? Esta vez tú haces la selección, yo el prólogo. Era la noche del domingo 1 de septiembre de 2019, a escasos 19 días de iniciarse el festival. Por aquel entonces yo laboraba en un centro poblado de Huancavelica, en Pauranga, a 3.505 metros sobre el nivel del mar. Desde allí me resultaba complicadísimo realizar los trabajos de compilación y sobre todo de edición. Todo ello tendría que realizarse a la semana siguiente con mi regreso a Chincha, y así se hizo. Todo, a pesar de las circunstancias adversas, el libro se publicó como un producto del milagro, la admiración y el entusiasmo que sentimos por la poesía de Alberto. El conjunto tuvo como título tentativo Artesanías, para luego inclinarse por Piedra de Huaca y finalmente terminar siendo Todas las huacas, título que, a decir de Alberto, es excesivo. Yo prefiero pensar que es solo cuestión de perspectiva, y es que a veces la modestia no nos deja ver con claridad la llama de nuestra propia apuesta. En todo caso, debo decir, en mi defensa, que el título es simbólico, pero alude a una realidad. Aquí se concentra una muestra de los mejores textos en verso de Alberto Benavides, aquellos ante los cuales nos detenemos siempre a elogiar.
El libro fue presentado el viernes 20 de septiembre de 2019. Se compusieron apenas 30 ejemplares artesanales, los cuales fueron obsequiados a los amigos del autor. Debo decir también que esta era la primera antología que se realizaba con los poemas de Alberto, entresacados de sus libros Cantos de Puerto Guamaní, de 1997, Al pie del desierto, en su segunda edición de 2006, y Alto espionaje o Hatun Chapatillay, de 2013. Todos los demás textos provienen de audios, presentaciones en directo, conferencias, cuadernos, libros y revistas diseminadas a lo largo del país entre los años 1989 y 2016. Al mes siguiente elaboramos algunos ejemplares más, esta vez conteniendo el texto de contratapa de su ideólogo, el poeta César Panduro Astorga. El libro tuvo aceptación entre los amigos de Lima, Ica y Trujillo, tal es así que fue considerado, por ejemplo, en el recuento anual del crítico literario Ricardo González Vigil para la revista Caretas. El prólogo de César Panduro fue incluido como presentación para algunos poemas en el número 46 de la revista El Ojo Interior. Se habló de él en Chile, en más de un programa de Mamayuca TV, y propició un sesudo comentario de Pedro Favarón, seguido de una breve muestra para la edición virtual del libro Voces de Limo 2021, promovida por una novísima editorial japonesa. Hasta aquí la historia del libro. Esta segunda edición incluye nuevos poemas. Además de los anteriormente seleccionados, hemos hurgado en los primeros números de la revista Umbral y se ha logrado incluir algún texto de 1987, pero siempre cuidando no traspasar los linderos del año 2016. En esta ocasión también se incluye una guía bibliográfica sobre la obra de Alberto Benavides y sus incursiones poéticas en diversas antologías, revistas, libretos de álbum, calendarios y plaquettes. Pero ¿cuáles son los temas de nuestro autor y qué caracteriza a su obra poética? En primer lugar, debo destacar su brevedad, seguido de su carácter sentencioso, lúdico y fragmentario. Dichten, decía Ezra Pound, lo cual equivale a condensar, aludiendo con ello no solo a la economía de palabras, sino a la brevedad con que deben tratarse los develamientos. Y al igual que los poemas de Matsuo Basho, por ejemplo, la poesía de Alberto Benavides abriga el espíritu de ese universo oriental. Breves, instantes, deslumbrantes momentos de lucidación que son narrados sugiriendo imágenes y situaciones esclarecedoras en el lector. En ese sentido, son momentos de revelación frente al misterio de toda materia viva, incluso la inerte, que hace posible el tan anhelado aprendizaje. De ese contacto primigenio con el auxilio generoso de las musas, nuestro autor describe, extrae el sumum de su experiencia inmediata y la revela a manera de sentencia, aforismo, epigrama o revelador apotegma. Los versos no son, como la gente cree, sentimientos, son experiencias, afirmaba Rilke, y Alberto Benavides sigue esa vía. Para él, la poesía pone en foco el rabillo del ojo, y es que la poesía despierta la atención, y al igual que en Martín Adán, la duda y la sospecha. Otro de los aspectos sugestivos en su poética es el encuentro fugaz con esos otros habitantes del paisaje. En su experiencia, su interrelación es siempre humana, respetuosa y búdica. Dice, por ejemplo, he visto a un zorro a la luz de la luna, largamente nos hemos mirado, ni yo soy tu perro, ni tú eres mi amo, y se fue. La poesía de Benavides también se condice con su pensamiento político, una prolongación de su ideario, visto desde hace algunos años, sobre todo en sus textos discursivos, que apela a la desactivación de las ciudades y una vuelta a los pueblos y campos abandonados del Perú. Por ello invita a la reflexión y a auscultar las bondades de la tierra, donde su casa en Samaca y su presente florido acaso sean su mayor anuncio. Si 1 de cada 2 peruanos abandona Lima, ciudad capital, se arreglarán todos los problemas del Perú. ¿Cuál quiere ser usted? ¿El que se va o el que se queda? O cuando refiere, por ejemplo, prefiero recoger illas en Uyujaya que andar pateando latas en una ciudad horrenda. Pero su mirada no se queda en el campo. En sus breves incursiones por la ciudad, Benavides mira, contempla y sufre este país de las desigualdades. Aquí es cuando la poesía sale desenfadada de protesta.
Ciudadanos del Perú, Manan Canchu, Hinaptin Imachay Yacta, Perú, ciudadanos del Perú no existen. Entonces, ¿qué es ese país, el Perú? La poesía de Alberto Benavides Ganosa es sobre todo un canto a Ica, donde nos muestra la diversidad de su fauna y su flora, los matices de su clima, los paisajes y sus misterios. En su poesía conviven las huacas, las lomas, las dunas, las piedras, los zorros, los picaflores en continua hermandad y complacencia. Pero no deja de ser tampoco, como todo deudor de Valdelomar o González Prada, un ejercicio de ciudadanía. Es mucho lo que podríamos decir sobre la poesía de Alberto Benavides. Yo en esta oportunidad solo quería dejar sentadas algunas de las bases para su lectura. Para una exégesis completa, lo sabrá hacer muy bien el lector tras cada texto, incluso con mayor perspicacia y precisión. Que el diálogo con el autor y con ustedes mismos propicie una elevación fecunda hacia el pensamiento. Hace unos días, en la presentación que tuvimos en Ica, Alberto me exhortó juguetón. Defiende pues ahora tu libro, me dijo. Yo solo quiero decirles convencidamente que este libro, como todo buen libro, se defiende solo, sin mediación y por sí mismo. Muchas gracias. ¿Qué puedo decir sino que el libro se defiende por sí solo y es obra de Víctor Salazar Llerén, cosa que me alegra muchísimo porque es un viejo amigo mío, desde que vivía él en Huancavelica. Yo me lo he encontrado en Huancavelica y ahí lo he conocido, ¿no? Y bueno, pues es chinchano, los avatares de su profesión como profesor lo llevaron a Huancavelica y estoy seguro que se desempeñó con excelencia ahí también, porque es un extraño profesor, un profesor que lee. Hay pocos en el Perú, muy desafortunadamente, ¿no? Y bueno, después vino esta idea que él mismo me propuso de hacer un libro con mis textos, y ahí salió La Ruta Natural, que en fin es un libro variopinto, hay mucha cosa ahí, pero que finalmente siempre se lo agradezco a Víctor, porque yo no hubiera podido quizá juntar mis propios textos con la facilidad con la que él lo ha hecho, ¿no? Bueno, este libro se defiende solo, así que cómprenlo, ¿no? Todas las huacas. ¿Cuánto que cuesta el libro? ¿Cuánto cuesta el libro? Nadie me ha dicho eso. 40 soles, muy caro. No. Bueno, me parece que debiéramos bajar el precio, pero bueno, ya eso es cosa de todo necio confundir valor y precio, ¿no? Dice Machado, y tiene toda la razón. Pero yo más bien quiero, porque yo le había propuesto a Marcela hacer una lectura mía, como las que hemos hecho en otras oportunidades, o sea que no voy a leer nada de lo que está en el libro. Eso se lo dejo a ustedes para ver si se defiende solo, y yo voy a leer más bien algunas cosas de las que tengo recientes, ¿no? Y que me parece que, bueno, ahí van. ¿Dónde está Leonor? Mi niña, no. Mi niña es una fiesta de rosas y corazones. A mi niña le gustan cuentos de lunas y caballeros. Cuando mi niña me mira, soy yo un solo cuento, o todos los cuentos para mi niña Leonor. Cuentos que mienten mucho, sí, que mienten mucho, pero no engañan. Mi niña es una fiesta
de rosas y corazones. Que los hombres no lloran fue de las primeras cosas que me dijeron. Después entendí que convenía también esconder el canto y el encanto y todo lo que me alejaba de la cordura. Pero vivo al filo de la locura y por eso me asiste a veces la poesía. Bueno, esto sí es exacto, ¿no? Voy por el mundo como un borrachito en bicicleta. Camino por el desierto sin nadie que opine de mí, ni siquiera yo. Un picaflor atrapado en el vidrio de mi ventana se dejó coger, lo tuve un instante en la mano. Eran solo plumas, delicadísimas plumas que volaron. Taita Inti, tú que curas todas las enfermedades, tenme siempre donde haya sol. Costeante, a los burgueses madrugadores habría que recordarles que Dios se pasa todas las noches de bar en bar y no le afecta el toque de queda, y se acuesta, ¿qué le queda? Todas las noches con las muchachas más bonitas. Del huevonaje colectivo, una sección importante, el autismo telefónico. Estos. La mayoría ve un quinto de coca y dicen Adidas. Allá en el cielo, digo, entre las galaxias, ha de haber sitios también donde crecen plantas, donde florecen flores. A flores huele mi casa. Es dulce el olor del viento en Samaca. No es una sola planta. El viento mezcla olores, como en la miel la abeja junta sabores de las flores. Ah, esto es importante. Pampa de los dibujos borrados, porque es evidente pues que no solo las líneas de Nazca, ahora atacadas, ¿no? Fueron obra humana, pusieron piedras para marcar algo que no sabemos qué marcaban, ¿no? O sea, es así, pero no solo ocurrió pues allí en las Pampas de San José, sino que ocurrió en todos esos valles. En Chincha hay líneas, en Ica hay líneas, hay geoglifos por todas partes, ¿no? Pampa de los dibujos borrados. No era escritura, poetizaban en el desierto con piedritas. Madre, amiga, silenciosa, naturaleza. No soy de derecha ni de izquierda, y menos del medio. Soy de la Pachamama, la que pare flores. Para la derecha, la izquierda y el medio, soy una piedra en el zapato. No hay casa más linda que mi casa, ni tierra más linda que mi chacra. En ninguna otra del mundo cae así la luz sobre las huacas. Y aquí están la crema innata de los pajaritos cantores, los maestros músicos del planeta, los guardianes del silencio. Bueno. ¿Vino la luz? No, abrí los ojos.
Con protuberantes bolos de coca iban los que construyeron Machu Picchu y el Cusco, Chan Chan y todas las huacas. Nada mejor se ha hecho en el Perú desde entonces. Del puro aire vivimos, de ese friecito que entra por la nariz. Nunca podrás decir en qué minuto te quedaste dormido, ni cómo fue que despertaste. Netflix, este es uno malvado. Porque ocurrió que yo estaba sentado en un avión mientras entraban gentes, ¿no? Netflix. Viejos y viejas viajan jubilados, sin júbilo, ven en el avión la película que se perdieron, así ganan tiempo. Hoy los jóvenes no deberían optar por las finanzas, la época es muy incierta, sino por los deportes, la filosofía, por ejemplo. Uy. Siguen esterilizando la tierra con cemento como si fuera su gato o su perro. Bueno, acá, si hay duendes que son siempre buenísimos y que juegan buscando el bien del planeta y juegan con los niños, si hay duendes disfrazados de gente o gente con alma de duende, entonces, Hinaptin, este planeta tiene esperanzas verdaderamente realistas. Si no hay un duende en todos los botones rojos, estamos perdidos. Triunfará la codicia y la rabia. Bueno, muchas gracias por su atención. Pero esos textos no los van a encontrar en el libro, o sea, en el libro encontrarán otros que son los que ha recogido mi amigo, mi admirado amigo Víctor Salazar Yerén, y por lo cual estoy siempre muy agradecido, además, que haya salido esta pequeña edición, pero que finalmente me es grata, a pesar de que, bueno, el nombre me incomoda un poquito, ¿no? Todas las huacas, ¿no? Me parece que es, ¿no? De donde acá yo puedo ponerme un título así, pero no me lo puse yo, me lo puso él. Bueno, muchas gracias. Te quería hacer una pregunta y me parecía extraño que lo dijeras, siendo tú, miraba el cuadro, abría la foto y veía una apertura sangrante menstruante de la tierra en un cuerpo árido, ¿no? A diferencia de lo que pasa en muchos otros lugares, en donde lo que sale es digamos, en un campo verde, un sangrado de la tierra que no es fructífero, ¿no? Y había esas oposiciones y tú estás viviendo en un lugar así y hablabas de la línea de Nazca y dices algo así como no se entiende. Pero si tú estás en la Pachamama y hablas en tus poemas que eres el hijo, como todos, hijo de la Pachamama, ¿por qué no pensar justamente que estamos en ese cuerpo tatuado, inverso a los surcos de la tierra, en ese espacio en que la tierra es justamente esta tierra árida que tiene estos espacios verdes? Y lo digo porque cuando uno lee, tú tienes esa comprensión, esa relación de hijo de la Pachamama, y todas las huacas no quedan nada grandes, porque finalmente todas las huacas son finalmente aquellos que se quedan en la Pachamama marcando espacios. Entonces, decía, ¿por qué esta suerte de distancia? Y me preguntaba si el saber académico que se ha creado a lo largo de tanto tiempo nos ha tergiversado, ¿no? Y nos ha desviado de esa comprensión más vivencial que es la que tú tienes. Entonces,
hablaba de venir en Nazca como algo como descubierto, etcétera, y decía, de repente no hay esa apropiación porque lo académico se ha entrecruzado con la metáfora o con la vivencia de la poesía. Yo que soy arqueóloga me cuestiono todo el tiempo eso, porque yo sí creo que hay muchas interpretaciones arqueológicas que nos han separado de la vivencia directa de la Pachamama. ¿Qué piensas tú? Mira, yo no creo que la academia me haya hecho daño, más aún estando acá mi maestro y amigo Fico Camino. Al contrario, creo que es además parte de lo que soy, ¿no? Yo soy un pituco de Miraflores, ¿no? Yo he andado en bicicleta en Miraflores toda mi infancia, ¿no? O sea, ¿qué somos, no? Esas preguntas que se hace Arguedas, ¿no? Y que siempre termina con la respuesta de que no hay nada que sea plenamente indígena ni nada que sea plenamente español, sino que todo está mezclado, ¿no? En una fiesta serrana está España, ¿no? Como, en fin, y están las huacas, ¿no? Bueno, yo creo que sí, pues yo me siento bastante integrado a la naturaleza, a mi sitio, ¿no? Además que tengo un cariño muy grande por esa tierra, a donde creo que me llevaron los dioses, ¿ah? De las orejas, sí. Yo no sé cómo fue que terminé ahí. Bueno, los dioses y mi tío Pedro, ¿no? Que era el propietario original de ese sitio, ¿no? Original. El propietario original, sabe Dios, ¿no? O sea, ya sabemos cuál es la historia del agro en el Perú, es muy, muy complicada, ¿no? Por decirlo menos, ¿no? Pero yo llegué a ese sitio y en realidad como un fugitivo, ¿no? Yo huí de Lima, ¿no? Yo huí de Lima, huí de mi clase social, huí de los carros, huí de la electrónica, huí, en fin, de muchas cosas que no quería, ¿no? Bueno, pero ya eso es parte de mi historia personal que no tiene mucha importancia, salvo para mí, ¿no? Pero sí, yo siento que podemos integrarnos, ¿no? Y es algo que le falta al Perú en general, ¿no? O sea, volver a integrarse a la tierra, volver a acercarnos a la tierra con cariño, ¿no? A la tierra y a las huacas, porque bueno, es Ula la que me pregunta y que ella sabe de estas cosas, ¿no? Más que yo, porque es arqueóloga, ¿no? Claro, ¿no? Yo de arqueología sé muy poco, lo que me han soplado mis amigos arqueólogos y nada más, ¿no? Pero, y efectivamente la arqueología del Perú pues tiene mucho que enseñarnos, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? ¿Cómo hacían? Toda esa pampa encima de Samaca está llena de dibujos, ¿no? Yo digo, pampa de los dibujos borrados. ¿Por qué? Porque han sido borrados, por supuesto, por el viento, por las eras, por las 4x4, se han borrado, pero esta gente dibujaba con piedritas en el desierto, ¿no? ¿Sabes que las tatuajes que representan a la mujer nazca son eso? Es decir, los tatuajes de la tierra son los tatuajes de la Pachamama. Mira, claro. Y por eso se tatúan los ñauis, se tatúan los senos, se tatúa la vulva, se tatúa el ano, se tatúan todas sus entradas y salidas, porque el cuerpo de la Pachamama es el cuerpo planetario.
finally. O sea, ojo, no estoy hablando de cuerpo, digamos, planetarios, no, es la tierra que se habita, es la tierra tatuada. Entonces, a eso voy yo con ese desvío que a veces nos aleja de versiones mucho más directas y que basta que uno lo abras el otro ojo, que es el ojo de la mirada del cuerpo femenino de la Pachamama, y terminas entendiéndolo casi todo, porque por eso te hablaba de ese surco verde en medio del desierto, que finalmente alude a una vulva sangrante fértil. La concha esmeraldina de Uyujaya, Claro, decía un poeta. exactamente. A diferencia de una vulva seca, sangrante en una puerta, una punku puerta en la altura de una montaña en donde los hijos se mueren como patás. Es decir, la Pachamama tiene cabeza alta, tiene cabeza baja. No la estamos mirando así. Cuando es exactamente como los mitos y la iconografía nos lo dicen. Y por eso te lo mencionaba, porque digo, tú viviendo en una familia minera, qué interesante que te haya sido al opuesto complementario exactamente. Bueno, familia minera, espérate un momentito. Mis 4 abuelos eran agricultores. Mira tú, pero Mis 4 abuelos. todo el abuelo, que O también sea, es de la generación. el único loco que se metió a la minería fue mi papá, ¿no? Y bueno, y en la familia está don Eulogio Fernandini de la Quintana, que era tío de mi papá y que también fue minero, pero son los únicos mineros en la familia. Ya, pero Todos los demás. el vínculo con la Pachamama, y eso se lee en la mitología. O sea, no te estoy hablando de una cosa tuya solamente, te estoy tomando como ejemplo, digamos, Claro. de esta relación que tenemos. Nos olvidamos de los abuelos. Tú te has acordado, por eso es que tu libro, su nombre, correcto. Gracias, Zula. Pero más allá de lo que diga uno, o sea, es muy interesante, porque llega un momento en la vida en que uno puede corporalizar eso que en el Perú está ahí latente. Y lo que hablábamos, después decías, hay que reconstruir, y decías los propietarios, aquí el tema de propiedad no es. No. Es el que come con alguien en esa mamá que le da teta al mismo, me da teta a mí, te da teta a ti, nos hacemos hermanos. Porque Claro. se construye parentesco, no es sanguíneo, es porque comes de la misma Pachamama. Me encantaría, Ula, que nos des un día una... No, Los peruanos que ha escrito un libro que se llama Lugares Parientes, que explica cómo nos vinculamos nosotros a nuestra tierra. pero este pequeño espacio sirve pues para también hacer que eso ocurra, ¿no? Y yo te invito... De parentesco. Y de parir, además. Exacto. La tierra pare a todos los hijos, finalmente. O sea, y regresamos ahí, o sea... Ineludible. Bueno, no sé si... Podríamos pedirle a Víctor que nos lea un poema del libro. Ah, ahí está, ve. Defiende tu libro. Bueno, sí, o sea, vamos a ver. ¿Me prestas, Alberto? Pero claro. Humayhuarasja, Tampachucha, Guarango. Dejo la manguera a los pies de mi guarango, lo riego. El viejo árbol estuvo antes que yo y no necesita que lo riegue. ¿Pero acaso Dios, oh creyentes, necesita de sus oraciones? Le llevo agua a mi guarango como una ofrenda. Mis dioses son más visibles, eso es todo. Este texto se llama Huacas de Uyujaya. ¿Quiénes fueron? ¿Qué rituales practicaron? ¿En qué usaron tantos batanes y tanta cayana, tantas conchas, tan primorosos hilachas, tantos algodones de tantos colores? ¿Qué fue todo eso? Se los pregunto, huacas de Uyujaya, en el silencio de la clara mañana, adivino qué fueron mejores. Bueno, algunos textos un poco más recientes, Alberto, también. Titanca. Hemos visto la sagrada flor de la titanca, su brocado magnífico, y hemos confirmado que sea quien sea,
Dios es un loco. En saliendo a Lima, ¿qué hemos hecho estas semanas últimas en Samaca? Nada. El día y la noche han pasado como los acostumbrados misterios que son. Hemos leído buenos libros, hemos regado, sembrado, aporcado. Hemos oído los primeros anuncios del río. Hemos ido a las lomas por flores. Hemos mirado con sorpresa a los ingenieros. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos estado haciendo todos estos días en Samaca? Nada. Nos contentaba ver la luz de cada hora. Bueno, algunas cosas más. Bueno, sí. Alto espionaje. Vi en el cielo sobre Uyujaya una flotilla de aviones de guerra de nuestra patria soberana. Hacían gran ruido, pero parecían suspendidos en el aire como platillos voladores. Pienso en los millones que alguien se embolsicó con esa compra. Y nosotros, don Jaime, aquí bien cojudos, regando guaranguitos en el desierto. Para un póster. Usted, ser humano, ciudadano de la República, habitante de la tierra, inquilino precario del aire, sí, usted, piense, no ensucie. De las ciudades, muchas cosas aprecio, pero solo una me colma de dicha como a un niño: el camino de salida. No conozco ocupación mejor, nada más útil que pararme a recoger algodón de una planta que sembré. Apaño con gratitud las bellotas. Nada de esto se registrará en la bolsa, ni la de Nueva York, ni la de Lima. No seré por ello más sujeto de crédito. Pasará totalmente en secreto que ese rato frente a mi algodón, en esa contemplación, me hice mejor. Bien, y para terminar, y así nació el Guarangal de los Olivos. Para hacer una plantación de olivos, propiamente una plantación, me dijo el técnico de Israel, se precisa un terreno sin nada para asegurar el riego y evitar las plagas que se hospedan en los guarangos. Además, adujo, está usted plantando árboles de tierra santa. Yo le dije que a tierra tanto o más santa venían y que estoy pensando exportar guarangos a Israel para que compitan con el olivo por santidad. Bien, muchas gracias.